Una de las palabras que se ha vuelto popular en los últimos años, especialmente lo podemos ver en las redes sociales, es la palabra algoritmo. Y un algoritmo es un conjunto de datos, funciones ordenadas y determinadas que cumplen una función en particular siguiendo unos pasos de manera sucesiva. Y viéndolo en varios puntos de vista, lo que pudiera ser un algoritmo, imagínate por un momento a alguien que está haciendo una receta, tiene los ingredientes, tiene el procedimiento que debe realizar para hacer aquella receta. Y esto vemos por un lado que tenemos los datos, las instrucciones, los pasos definidos y organizados y un resultado. También pudiera ser alguien que compró una pizza y la pizza tiene 12 pedazos y quiere compartirlo con 4 personas. Debe aplicar algún tipo de fórmula y esto es dividir las 12 piezas de pizza entre 4 personas. Esto va a dar como resultado 3 pizzas para cada uno. Ahí está aplicando una especie de algoritmo. O por ejemplo, lo más común es un programador que está desarrollando algún tipo de aplicación o un programa determinado que cumple una función en particular o que puede dar soluciones a un sinfín de problemas. Ahora, hay algoritmos que están creados como para poder predecir cuáles serán los resultados electorales en un país, como también pueden existir algoritmos que están creados para poder determinar o predecir cuáles son los gustos o intereses de una persona, qué va a elegir, qué le puede llamar la atención, y esto podemos verlo claramente en las redes sociales. Y pensando un poco en lo que ha sido esta serie, en el mes de enero, la serie Decisiones, yo deseo de corazón y quise desde un principio que el cierre de este tema pudiéramos contestar una pregunta de tensión, una pregunta que todos en algún momento nos hemos tenido que hacer al momento de tomar decisiones. Y esta pregunta es, ¿cómo puedo tomar mejores decisiones? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Hay alguna fórmula? ¿Hay un algoritmo indicado o apropiado para poder tomar buenas decisiones? Y mientras pensaba en esto, yo me dije, ¿qué tal si nosotros pudiéramos tener en nuestra mente una especie de sistema integrado, una especie de algoritmo que nos permita poder anticiparnos, poder predecir ciertas situaciones y cuando nos toque decidir poder reducir a un 0% el margen de error? Yo creo que eso sería muy beneficioso, pero sinceramente cuando pensaba en esto me di cuenta que no sería tan bueno. Por un lado ganaríamos algunas cosas, pero por otro lado perderíamos mucho. Sería algo bastante extraño porque piensa por un momento dónde quedaría la expectativa, la emoción por lo desconocido, los desafíos, la fe, dónde quedaría nuestra confianza en Dios, dónde quedaría la esperanza, en qué nos convertiríamos. Y es que en la vida tenemos que reconocer algo. En la vida siempre nos vamos a tener que enfrentar a circunstancias y vamos a tener que enfrentarnos a ciertos márgenes de error al momento de tomar decisiones. Sabemos que llegarán momentos donde tomaremos buenas decisiones, pero también tenemos que reconocer que hay momentos donde las decisiones que tomamos quizás no fueron las mejores. La buena noticia es que Dios en su palabra nos ha dejado recursos, mecanismos, ingredientes, fórmulas que se pueden convertir, si nosotros nos esforzamos a tratar de descubrirlo, se pueden convertir en una especie de algoritmo espiritual que nos puede ayudar en la toma de decisiones. Y el día de hoy yo quiero cerrar, yo deseo de corazón cerrar esta serie compartiendo contigo hoy 5 principios o podemos también llamarles 5 ingredientes importantes que encontramos en la palabra de Dios para poder tomar buenas decisiones. Y nuestro primer ingrediente es que cuando te encuentres en un momento determinante para tomar una gran decisión, lo primero que debes hacer es definir a qué te estás enfrentando. ¿A una situación? ¿A un problema? ¿O a una oportunidad? Tienes que preguntarte eso. Tienes que definir a qué te estás enfrentando. La mayoría de nosotros sabemos que cuando una persona está experimentando tensiones emocionales, cuando ha pasado momentos de dificultad, lo más lógico es que su manera de ver las cosas no sea muy clara, que le cueste ver el panorama completo, que le cueste ver con claridad y le va a costar muchas veces responder adecuadamente a las circunstancias que está viviendo. Así sucede al momento de tomar decisiones. Si nosotros no tenemos claro
a qué nos estamos enfrentando, nos va a costar ver el cuadro completo y decidir adecuadamente. Por eso yo quiero decirte sinceramente que lo primero que tienes que hacer al momento de decidir, de tomar una gran decisión, es saber y preguntarte a qué me estoy enfrentando. Te lo repito, a un problema, a una situación o a una oportunidad. En el caso de una situación, puede ser como por ejemplo, bueno, quiero aprender inglés para mejorar, aprender un nuevo idioma, quiero desarrollar disciplinas espirituales. Esto puede ser una situación a la cual tú te estás enfrentando. Deseo ser un poco más proactivo ante las circunstancias de la vida, pero en el caso de que sea un problema, no me alcanza el dinero para poder solventar algunos asuntos del hogar, estoy pasando necesidad, tengo a mi padre enfermo y no tengo con quién dejarlo para que lo cuiden, o mi hija está deprimida y de verdad no sé cómo hacer para poder atenderla, para poder ayudarla. Esto puede ser un problema. O tal vez aquello en lo cual tú te estás enfrentando no es una situación, no es un problema, tal vez es una oportunidad. Y todos sabemos que toda oportunidad posiblemente tiene un riesgo. Y creo que la vida es así, nos encontramos oportunidades y sabemos que aquello que puede ser una oportunidad para nuestra vida implica un riesgo. Por ejemplo, una oportunidad de trabajo. Hay una oportunidad de trabajo que se está abriendo en mi vida, pero no sé si será una buena decisión, no sé si es el tiempo ideal, conozco los beneficios, creo que, pero estoy dudoso, eso puede ser. Algo a lo cual tú te estás enfrentando es una oportunidad, pero estás dudoso. O por ejemplo, puede ser que quieres hacer una compra, tienes poco dinero y no sabes que aquel producto que te están ofreciendo es el indicado. ¿Será que vale la pena? Son oportunidades. Y el punto es que en la vida, al momento de tomar decisiones, tenemos que enfrentarnos o son situaciones, o son problemas, o son oportunidades. Y lo primero es, tienes que definir cuál es el asunto al cual te quieres enfrentar. Y llevando esto a un ejemplo bíblico, quiero narrarte o comentarte un poco acerca de una historia interesante en forma de parábola que Jesucristo narró. Y es aquella parábola, muchos le dicen la parábola del mayordomo infiel o del administrador infiel. Y esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 16, versículo del 1 al 3. Y quisiera comenzar con leyéndote un poco aquel pasaje bíblico y quiero invitarte a que puedas ubicar tu Biblia y acompañarme a leerlo. Lo estaré leyendo en la versión internacional. Vamos a comenzar. Un hombre rico. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Te quiero hacer una pregunta hoy. ¿A qué se estaba enfrentando este mayordomo? ¿A una oportunidad? ¿A una situación? ¿O a un problema? Lógicamente podemos deducir, él se enfrentaba a un serio problema. Pero ¿cuál era ese problema? El problema era que había sido descubierto derrochando los bienes de su amo, que perdería su trabajo y que quedaría en la calle. Era un gran problema que este hombre se estaba enfrentando. Ahora, ¿cuál era la realidad que estaba a punto de llegar a su vida? La incapacidad de no tener las facultades para trabajar. Quizás el trabajo era un trabajo pesado, quizás no tenía la edad ya para trabajar, quizás no tenía la experiencia y toda su vida había sido un administrador de un hogar. Ahora, ¿cuál era su mayor temor? El temor de la indigencia, pasar vergüenza, tener que mendigar. Ahora, llevando esta idea a una aplicación, esto nos enseña, así como este hombre, como este administrador que cuando se enfrentó a una circunstancia, él definió y se dio cuenta que esto era un gran problema. Nosotros al momento de decidir tienes que saber, ¿es un problema? ¿Es una circunstancia que estoy viviendo? ¿Una oportunidad? ¿O una situación que tengo que abordar? ¿A qué me estoy enfrentando? Y me he dado cuenta que este momento de tensión donde tenemos que aprender a responderlo, no podemos hacerlo solo. Tenemos que hacerlo bajo la poderosa gracia de Dios. Y quiero compartirte un texto bíblico que en lo personal creo que ayuda mucho en momentos de incertidumbre, en momentos de tensión, en momentos de grandes interrogantes. Y esto es Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. El apóstol Pablo dice: no se inquieten por nada. No te inquietes por nada. Sea lo que estás viviendo, no te inquietes. Más bien,
en toda ocasión, con oración y ruego, presten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Número 2. ¿Qué debes hacer al momento de tomar grandes decisiones? Determinar las posibles alternativas. Lo que tienes que hacer es saber a qué te estás enfrentando y luego que lo identifiques digas, ¿ok? ¿Cuáles son las alternativas para abordar esta situación? Tienes que hacerte preguntas, reflexionar, meditar, pero vamos a volver a la historia de este mayordomo infiel y vemos qué fue lo que este mayordomo hizo a continuación. Versículo del 1 al 4 dice que luego del llamado de atención de su amo, el administrador reflexionó. Él se preguntó, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Vemos acá rápidamente que este mayordomo determinó sus posibles alternativas. Él dijo, ¿será que voy a trabajar? ¿Tendré las capacidades para trabajar? ¿Cómo será el trabajo a continuación? ¿Será que debo pedir limosna? ¿Cómo será esa vida? ¿Y si caigo en la indigencia? Estaba considerando esas opciones, pero luego hay una tercera opción. Y esta era que él pudiera encontrar personas que puedan darle apoyo en momento de crisis. Que el momento de crisis estaba a punto de llegar en la vida de este hombre. Ahora, cuando tú defines tu situación, el problema, tu oportunidad o las circunstancias que estés viviendo, tienes que aprender a determinar tus posibles alternativas. Es el momento donde tú te sientas en una mesa, con papel y lápiz, o con tus pensamientos y empiezas a tratar de buscar posibilidades alternativas, opción 1, opción 2, opción 3, 5 opciones, 10 opciones, lo que tú consideres, pero el punto es que en el momento de tomar decisiones tienes que sentarte en la mesa del pensamiento y determinar cuáles son las posibles alternativas. Pero en este momento, yo pienso que aparte de pedirle a Dios que nos dé su paz, considero que es importante en ese momento de determinar las posibles alternativas, pedirle a Dios un recurso indispensable a la hora de tomar decisiones para el momento de la prueba. Y esto lo encontramos en Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y quiero pedirte que prestes mucha atención a este texto. Santiago dice, si alguno de ustedes requiere sabiduría. Cuando yo leo este texto siempre voy a decir, yo necesito sabiduría para todas las cosas. Si alguien quiere sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia, sin hacer ningún reproche. En primer lugar, ¿qué debes hacer al tomar decisiones? Enfócate en definir el problema al cual tú te enfrentas. En segundo lugar, determina las posibles alternativas. Y en tercer lugar, evalúa los posibles resultados. Este mayordomo, cuando empieza a organizar en su mente las tres posibles alternativas, él no se quedó con la alternativa a simple vista, él evaluó las posibilidades, él miró el futuro, lo que pudiera y debiera hacer con cada una de las decisiones que él pudiera estar tomando. Él dijo, si trabajo, no me va a ir bien, no tengo fuerzas, no tengo las capacidades. Quizás el mayordomo era alguien de cierta edad y consideraba que ya no era apto para poder hacer trabajos que implicaban fuerza. También él consideró la posibilidad de dedicarse a la calle y pedir limosna, pero él entendía que eso no le iba a gustar. ¿A quién le iba a gustar eso? Él lo consideraba, no quiero pasar vergüenza. Pero él también se le ocurrió algo. Y era la posibilidad de poder alcanzar o hallar favor con amigos, con personas. Y él desarrolla una estrategia bien definida. De igual manera, cuando te enfrentes en unas circunstancias, tienes que evaluar cuáles son las posibilidades, cuáles son las opciones o las posibles alternativas y debes reflexionar en la gracia de Dios, bajo la sabiduría de Dios. Y hay algo que mientras desarrollaba en esta enseñanza, recordé que aprendí del pastor Elías. Y él hace muchos años me dijo que cuando tenía que tomar una decisión importante, yo tenía que hacerme ciertas preguntas. Y estas son, ¿cuál es lo positivo de la decisión que voy a tomar? ¿Cuál es lo negativo? ¿Cuál es lo riesgoso? ¿Cuál es lo interesante?
Si tienes 5 opciones en la mesa, en tus pensamientos, a esas 5 opciones tú tienes que preguntarle a cada una de ellas qué es lo positivo, qué es lo negativo, qué es lo riesgoso, cuál es la oportunidad que hay, cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son las fortalezas, las debilidades, aplicarle, como dicen muchos, FODA a las decisiones que estás tomando. Y es tan importante la reflexión en la toma de decisiones. Es tan importante que nos sentemos bajo la dirección de Dios y pensemos y evaluemos todas las situaciones, que el mismo Jesús en una ocasión enseñó algo interesante que creo que se aplica claramente a la enseñanza de hoy. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 14, versículo 28. Miren lo que dice Jesús. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? En otras palabras, Jesús estaba diciéndonos, nadie que va a hacer una construcción lo hace anticipadamente, lo hace sin pensar, sin reflexionar. La persona que va a construir, que va a edificar una torre, tiene que saber cuáles son sus recursos, tendrá el dinero suficiente, tendrá el personal necesario, tendrá las condiciones. Son muchas cosas y muchas variables que hay que tomar en cuenta. Jesús prácticamente nos está diciendo que a la hora de tomar decisiones debemos pensar y reflexionar, y en este caso particular tenemos que aprender a evaluar cada una de las diversas opciones que estemos desarrollando al momento de tomar decisiones. Otro consejo que quiero darte es que al momento de evaluar tus posibilidades, tus alternativas, busques consejo. Busca consejos de personas de experiencia y especialmente personas de fe, personas que conocen a Dios, personas que caminan con Dios. Yo te quiero asegurar que cuando tú buscas el consejo, hallarás sabiduría. Son aquellas personas que te pueden ayudar a evaluar cuáles son los pros, cuáles son los contras. Te pueden ayudar incluso a reflexionar en lo positivo, en lo negativo, en lo riesgoso, en las oportunidades. Y hablando de eso, hay un texto en Proverbios, capítulo 20, versículo 28, que dice lo siguiente. Afirma tus planes con buenos consejos. Afirma tus planes con buenos consejos. Entabla el combate con buena estrategia. Hay dos cosas interesantes en este texto de Proverbios, los buenos consejos y la gran estrategia. Ahora, en este momento de evaluar las posibilidades, las alternativas, las diversas opciones, uno puede preguntarse, pero ¿hasta qué tiempo tengo que hacer esto? ¿Cuánto tiempo debería quedarme en esta etapa de evaluación? Yo creo que eso depende de la situación, eso depende de la decisión que tienes que tomar, de saber quién eres tú, de conocerte a ti mismo, de saber si eres una persona con tendencia a posponer, a pensar mucho las cosas, o eres el tipo de persona que muchas veces por la emoción tiendes a adelantarte las circunstancias sin pensar y reflexionar. En mi caso, yo soy de las personas que tiendo a pensar mucho las cosas. Y pienso, y eso a veces se convierte en un problema. Y yo pensando un poco en el punto de las oportunidades, de los problemas o las situaciones, en estas tres áreas, ¿cuántas veces yo he perdido oportunidades? Muchísimas veces, muchísimas veces. ¿Cuántas veces por pensar tanto los problemas han crecido? Muchísimas veces. ¿Y cuántas situaciones no he podido abordar adecuadamente por tardar? Pero quizás tu caso puede ser que tardas mucho en responder, pero tal vez tu situación pueda ser que tiendes a ser muy emocional y te anticipas si no te detienes a buscar la dirección, la sabiduría y la gracia de Dios y no evalúas tus condiciones y no buscas quizás consejos. No sé cuál es tu situación, pero el punto acá que quiero resaltar es que es necesario que evalúes alternativas al momento de tomar decisiones. Hay un texto en Proverbios, estoy utilizando mucho Proverbios 21, versículo 5, dice, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. En cuarto lugar, que es nuestro cuarto ingrediente, llega el momento de escoger. Y yo te diría en este momento, escoge siempre lo correcto. Escoge lo correcto. Luego de reflexionar en las diversas opciones, te toca escoger, te toca decidir, te toca elegir una de muchas opciones. Incluso te recomendaría también, cuando tengas varias opciones que estás considerando, jerarquizar. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la que te gusta más? Y vas colocándola de mayor a menor y vas descartando hasta que te toque elegir. Volvamos otra vez a nuestro amigo, a nuestro personaje de referencia, el mayordomo.
Cuando el mayordomo se da cuenta del lío que tiene encima, él dijo, reflexionó en las opciones, en las tres opciones, y dijo lo siguiente: ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer. Cuando yo leo este texto, pienso cuántas veces yo he estado pensando, y tal vez tú, y viene esa idea, ese momento donde tú dices, esta es la decisión. Este hombre dice, ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. ¿Qué te parece? Luego le preguntó al segundo, ¿cuánto le debes? Este dijo, 100 bultos de trigo. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. ¿Qué te parece la estrategia de este hombre? Buscó la forma de ganarse a estas personas perdonándole la deuda, que por cierto, la deuda no era con él, era con su amo. Al escuchar esta parte de la parábola, uno se preguntaría, y quizás te lo has preguntado en este momento, ¿cómo Jesús? ¿Cómo Jesús va a desarrollar una parábola donde el personaje principal es un hombre que derrochó los bienes de su amo? Y no solamente eso, sino que está estafando a su amo, perdonándole las deudas a ciertas personas para poder hallar gracia y buscar una especie de alternativa por lo que está haciendo. Pero quiero que leamos un versículo adicional, que es la parte donde Jesús explica la intención que él quería enseñar con esta parábola. Leemos el versículo que viene. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Por lo que podemos deducir acá, este patrón, el dueño, el jefe, se dio cuenta de lo que hizo este administrador. Se dio cuenta de la estrategia que este hombre desarrolló para poder hallar gracia cuando fuera echado de sus labores. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. En ese momento Jesús hace una pausa y dice, es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Y es aquí donde yo quiero hacer una pausa y detenerme y decirte que la intención de Jesús con esta parábola era solamente una cosa, era resaltar la astucia estratégica para crear un plan de contingencia que desarrolló este hombre, diferenciándolo porque muchas veces los hijos de Dios tienden a hacer lo contrario. Jesús dijo que muchas veces la gente que no conoce a Dios tiende a ser más astuta que aquellos que son hijos de luz. Y aquí hay una aplicación. La aplicación es la siguiente. Al momento de tomar decisiones, tienes que crear un plan, tienes que crear una estrategia bien pensada. Tienes que pensar, reflexionar y hacerlo de la mejor manera. No solamente tomar una decisión correcta, sino hacer las cosas de la manera correcta, hacer las cosas bien. Ahora, este cuarto principio, que es nuestro cuarto ingrediente, yo le llamé escoger lo correcto por una razón. Y es que llegarán momentos a tu vida donde tú vas a ser tentado a tomar quizás una decisión que te parece buena, agradable, cómoda, conveniente, o hasta es una decisión popular, pero tienes que tener mucho cuidado porque muchas veces no se trata de tomar la decisión más fácil, la decisión que más te agrada, sino la decisión correcta. Y muchas veces tenemos que reconocer que la decisión correcta cuesta, es difícil, es impopular muchas veces, a muchos no le agrada y a nosotros quizás hay decisiones que tenemos que tomar que son correctas, pero nos cuestan abrazarla. Pero lo más importante acá, ¿sabes qué es? No es tu agenda, no son tus pensamientos, no son tus proyectos, sino la agenda de Dios. Y en estos tiempos, en este año que acaba de iniciar, yo creo que lo que debemos hacer comenzando, este mes ya está terminando, el mes de enero ya prácticamente está por terminar, tenemos que tomar buenas decisiones, pero que éstas sean decisiones correctas en la voluntad de Dios. La semana pasada, Holly Ríos nos hablaba de un personaje bíblico y este era Moisés. Y él nos comentaba que Moisés
renunció a los privilegios de ser llamado hijo de la hija del faraón. Renunció al poder, renunció a la fama, renunció a la riqueza, renunció a todo por seguir los planes de Dios para su vida. Y el plan de Dios era dirigir un pueblo al desierto. El plan de Dios para Moisés era un plan maravilloso donde él iba a liderizar una nación de más de 1 millón de personas para llevarlo a la tierra prometida. Pero esto implicaba en Moisés una vida de sacrificio, de dificultades, de aflicciones, pero él no decidió lo mejor. Él no decidió lo que él consideraba o las personas pueden considerar que era lo mejor. Él decidió lo correcto. Y eso correcto en realidad fue lo mejor que él pudo decidir. Porque el texto de Hebreos dice que él miró como viendo al invisible. Él siguió la voluntad de Dios. Él siguió la gracia, los planes y los proyectos de Dios. Él siguió la agenda de Dios para su vida. Y eso tiene que ser el deseo de nuestro corazón. Seguir a pesar de la agenda de Dios, lo correcto para nuestras vidas. Por encima de tu agenda debe estar la agenda de Dios. Ahora, cuando estés a punto de decidir, tienes que preguntarte, ¿será que este es el camino correcto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Será que esto es la voluntad de Dios? ¿Esto que estoy a punto de decidir es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Esto que voy a decidir, esto que voy a hacer, esto que voy a decir, realmente es el camino? ¿Contradice la palabra de Dios? Y muchas veces yo me he hecho esta pregunta. ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús? Y en este año me ha pasado varias veces cosas interesantes donde muchas veces me he dicho, José, ¿qué es lo correcto? Y me he dado cuenta que cuando yo me hago esa pregunta, eso me orienta a tomar una mejor decisión. Ahora, cuando te llegue el momento de decidir, yo quiero compartir hoy, y con esto voy cerrando, un texto que creo que es un principio poderoso para tomar decisiones. Y esto lo encontramos en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, que dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Confía con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Vamos a ir cerrando, pero vamos a repetirte los 5 ingredientes. Primer ingrediente, define cuál es el problema al que te estás enfrentando. Define la situación, define el problema, define la oportunidad. Número 2, determina las posibles alternativas. Número 3, evalúa cada una de ellas. Número 4, escoge. Y número 5, y con esto cerramos, ejecuta. Ya es la hora. Y esta es la última parte y es la acción. Ya no es decisión, ya no es intención, es acción. Es materializar lo que has concretado. Y en esta etapa, yo no sé por qué, pero eso sucede, muchas personas se quedan, se paralizan, saben lo que tienen que hacer, saben lo que es correcto, pero aún siguen dudando, siguen posponiendo, siguen procrastinando y lamentablemente en este paso muchos se quedan en el camino. Y hay algo que aprendí en un libro, el libro se llama Hábitos Atómicos y es una enseñanza, recuerdo que la frase es principio de intención de implementación. Y esto significa que para evitar atrasar una decisión o posponerla, tú debes de colocarle lugar, fecha y hora a tu decisión. Por ejemplo, en las mañanas me voy a levantar y lo primero que voy a hacer es orar y clamar a Dios por mi familia, por mis hijos, por mi iglesia, por mi entorno, por mis vecinos. Todos los días, cuando me levante, lo primero que voy a hacer es arrodillarme y clamar a Dios. Otro ejemplo puede ser, bueno, luego de cenar, lo que voy a hacer es apagar el celular para compartir con mi familia, para no tener distracciones. O voy a hacer algo interesante. Necesito hablar con una persona que ha tenido un problema y mañana a las 7 de la noche le voy a escribir que lo voy a llamar y lo voy a hacer. Intención de implementación es que vas a ponerle lugar, fecha y hora a la decisión que vas a tomar. Y por supuesto, no puedo cerrar sin decirte esto último. Y es que para desarrollar tu intención de implementación debes cerrar con un compromiso espiritual. Y quiero compartírtelo. Y esto está en Proverbios capítulo 16, versículo 3. Y dice, pon en manos de Dios todas tus obras. Pon en manos de Dios tus proyectos. Y luego dice, y tus planes y proyectos se cumplirán.
Después de los 5 pasos que hagas, dile, Señor, aquí está la decisión que he tomado. Espero que sea tu voluntad. Deseo que me bendigas en la decisión que voy a tomar. Ahora, antes de cerrar, quiero resaltar algo que quizás ya te diste cuenta. En estos 5 principios, en estos 5 ingredientes, Dios tiene que estar siempre presente. Su gracia, su sabiduría, su dirección, su palabra, siempre tiene que estar Dios presente. Al inicio, en el proceso y al final. En estos 5 elementos, Dios tiene que hacerse presente, donde tú puedas ver la buena voluntad de Dios en todo lo que hagas, porque esta fórmula cobra sentido cuando tú le das a Dios el lugar que Él merece. Y ese es el secreto de los grandes proyectos. Ese es el secreto de las grandes realizaciones, sobre todo en este año que inició, donde tú coloques a Dios como la base y plataforma para las grandes decisiones que vas a empezar a tomar gracias a estos 5 ingredientes que hoy hemos compartido. De verdad, ese es mi deseo. Mi deseo y oración hoy es que cada decisión que tomes, la gracia de Dios esté en tu vida. Que estos 5 principios te funcionen, los puedas poner en práctica y se conviertan en una especie de algoritmo espiritual que te ayude a tomar buenas, correctas y las mejores decisiones. Es mi deseo y es mi oración. Que el Señor te bendiga y te guarde de verdad, de corazón. Deseo que pases un excelente inicio de semana y que puedas poner en práctica estos 5 principios que hoy hemos aprendido en el cierre de esta maravillosa serie titulada Decisiones. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos.